Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía a esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Me ven con camisa y corbata, me quité la chaqueta porque mi invitado de hoy, el abogado, historiador, analista de la situación internacional, don Julián Roa, vino en chacabanas, entonces yo no voy a estar con saco y él en chacabana para que no se vea distorsionado. Con él voy a conversar más adelante. Quiero referirme solamente al foro de movilidad urbana celebrado por el Listín Diario, organizado por el Listín Diario con un grupo de organizaciones en las que están la Academia, la UNFU, la INTEC, la UCAMAIMA, está con la participación del gobierno central en la persona del ministro de la presidencia, Joel Santos, la gente del Intran, de la DGCET, un grupo multidisciplinario que ha organizado y estructurado el Listín Diario para llegar a ver la realidad del serio problema que nos acude con el transporte vial en República Dominicana, el caos en que están sumidas las ciudades. ¿Qué mecanismos, qué fórmulas encontrar para tratar de aliviar, enfrentar esa situación de una manera lo más expedita posible y lo más segura posible? Un ejercicio importante e interesante. Un tema central, un tema puntual. Qué bueno que un periódico, un medio de comunicación de la categoría, de la talla del Listín Diario, haya tomado esta iniciativa como muchas otras y que haya tenido una respuesta tan masiva y tan importante. Sobre eso seguiremos hablando más adelante. Mientras tanto, les preparo el escenario para conversar con Julián Roa sobre los temas de la política internacional. ¿Qué está pasando en nuestra América? ¿Qué está pasando en el resto del mundo? Después de la pausa. En busca de mejorar el bienestar del trabajador, así como la productividad de las compañías, unos 300 trabajadores participarán en la implementación del plan piloto voluntario de semana laboral reducida, anunciado por el Ministerio de Trabajo, en busca de disminuir la jornada regular de 44 a 36 horas, sin la disminución del salario. La iniciativa con la que República Dominicana da el primer paso hacia la rebaja de la jornada laboral es voluntaria entre las empresas y los trabajadores y está prevista iniciar a partir del próximo 1 de febrero, la cual operará durante 6 meses dividido en 2 fases. Desde las 8:30 de la mañana, expertos y actores involucrados en el sistema de tránsito y movilidad unieron sus criterios en el foro sobre movilidad urbana en la búsqueda de propuestas conjuntas que permitan mermar el impacto que generan los largos taponamientos en la población y economía del país. Un evento propuesto por Listín Diario, la actividad patrocinada por la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureñas, UNFU, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC, el Ministerio de la Presidencia, a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, Intran, y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, se realizó en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. A casi 30 días de las elecciones municipales, la Junta Central Electoral inició la impresión del padrón de los 16.851 colegios que funcionarán en la referida contienda. El presidente del órgano comicial, Román Andrés Jaques Liranzo, detalló que en base al padrón electoral, 8.105.151 electores estarán ejerciendo el derecho al voto en 16.851 colegios electorales. Se imprimirán 17.870.650 boletas municipales, repartidas en 798 artes diferentes para los niveles que comprenden las alcaldías, regidurías, direcciones distritales y vocalías.
Antes de celebrarse en la ciudad suiza de Davos, el Foro Económico Internacional, tuvo lugar una reunión sobre la llamada fórmula de paz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pero sus participantes no lograron desarrollar una postura unificada, informa Bloomberg. La reunión de consejeros de seguridad nacional terminó en Davos sin un camino claro antes de la llegada de Volodymyr Zelensky, informó la agencia. Rescatistas evacuaron a turistas de una remota estación de esquí en el noreste de China, donde decenas de aludes causaron una intensa nevada, dejaron atrapados a más de 1,000 personas durante una semana, según la prensa estatal. Las avalanchas han bloqueado carreteras y dejaron a turistas y residentes varados en una localidad de la prefectura de Altai, en la región de Xinjiang, cerca de la frontera china con Mongolia, Rusia y Kazajistán. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió un duro mensaje al mandatario ultraderechista de Argentina, Javier Milei, a quien consideró como un error fatal para la historia de ese país, sobre todo porque busca destruir el Estado de Derecho para dejar desprotegida a la población. Donald Trump ha ganado los caucus en los estados de Iowa, tal y como lo vaticinaban las encuestas, dejando atrás a Ron DeSantis y Nikki Haley, que quedaron segundo y tercero respectivamente, mientras que Vivek Ramaswamy decidió abandonar la carrera presidencial republicana y mostró su apoyo al exmandatario. Con el 95% de los votos escrutados, Trump obtuvo el 51%, DeSantis el 21.2% y Haley sumó tan solo 19.1%. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Conversamos con Julián Roa, amigo de siempre, un miembro de este programa desde sus inicios y desde antes de sus inicios, porque fue de los mentores de inventar cosas para hacer cosas aquí en Oye País y en otros programas que hemos participado. Y un analista fino, detallado, historiador sobre los temas de la política internacional. ¿Qué mejor oportunidad que hablar con Julián Roa sobre estos temas que están aconteciendo en nuestra América, pero también en otras partes del mundo? Buenas noches, Julián, gracias por acompañarme. Buenas noches, Rudy, buenas noches a los amigos radioyentes. A su disposición. Tú sabes que eso de Guatemala, junto con el lío de Ecuador, pero eso de Guatemala le cuadra la cabeza a uno. Totalmente, una vergüenza latinoamericana, negablemente. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, usted se refiere a la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo. Bernardo Arévalo, claro. Y por supuesto era un ceremonial como normal, constitucional, que estaba pautado para las 4 de la tarde. Se juramentó a las 2 de la mañana. Sí. Tenga una idea. Al día siguiente. Al día siguiente. Sí. De hecho, la Asamblea Nacional, Congreso Guatemalteco, pudo conformar esa Asamblea Constitucional a las 12 de la noche. Algo inaudito.
¿Cuál es el con una inconveniente? presión fuerte, Sí, claro, internacional. sobre todo de los organismos internacionales. La OEA, Estados Unidos y los cancilleres de Claro. América Latina. No, y Y Europa. el rey. Por supuesto. Todo el conflicto viene por una acusación. Guatemala tiene la forma de elección en Guatemala es con segunda vuelta, con el balotaje. Si no se saca el 45 más 1, hay que volver a... O si no hay una diferencia de 10 puntos. De 10 puntos entre el primero y Hay el que segundo volver a lugar. un balotaje. Y por supuesto, la idea de que Bernardo Arévalo, con un partido pequeño, partido reciente, el partido Semilla, haya llegado primero en segundo lugar contra Xiomara Castro, que había sido una eterna candidata, hay que decirlo. No político. Xiomara Castro era la esposa del presidente, usted recordará. Sí, claro. El presidente claro. Álvaro Colón. Sí, Álvaro Colón. Renuncia. Se divorció, se divorció, hizo del una serie de presidente cosas. Sí. para poder ser candidato. Esta es su tercera ocasión en que intentó hacerlo. Al no ganar, fue al balotaje y efectivamente el partido Semilla, Bernardo Arévalo, él de manera particular, gana las elecciones en Guatemala, con más de un 53%. Eso te iba a decir, y holgada, no fue una cosa tampoco. No, muy, muy alejada uno del otro. Pero entonces la Procuraduría General de Guatemala acusa a Bernardo Arévalo y a su partido fundamentalmente de haber inscrito, de haber hecho un padrón sobre la base de personas fallecidas y de personas que no existían. Por lo tanto, intenta anular ese proceso electoral y anular el partido. Parece que la presión internacional fue muy fuerte y no logró que el Tribunal Superior Electoral de Guatemala anulara las elecciones, pero sí logró con el Tribunal, la Suprema Corte de Justicia, que se proscribiera el partido Semilla de Arévalo. Por lo tanto, se declarará proscrito, ilegal. Sí. Y por lo tanto, los diputados que fueron electos en ese partido, no era legítimo, como una manera de una salida, lo ha declarado independiente. Ya usted entenderá, con el presidente no pudo hacer nada porque la presión internacional era inmensa. El propio presidente Gat-Matei había dicho que solamente le entregaba a Bernardo Arévalo. ¿Qué pasa en Guatemala? Guatemala ha generado un péndulo hacia la derecha. No en este caso Bernardo Arévalo. Guatemala ha tenido desde cómicos, militares y todo tipo de... Este es como un centrista, más o menos. Este es un centro derecha, pero no está tan a la derecha. Tan a la derecha, ¿no? Un centrista, estuvo Álvaro Colón, estuvo la propia Xiomara Castro. Entonces, esos grupos de poder en Guatemala se han resistido a algún tipo de cambio en el manejo de su gobierno. Ya hay un presidente electo que veremos a ver cómo maneja el tema de la corrupción, el tema de la... Ya no electo, ¿no? Ya juramentado. Presidente juramentado. Sí. Apenas tiene 23 diputados, sí, de 170 y pico, 173. Sí. Va a ser complicado. Significa que va a ser muy complicado. Tendrá necesariamente que pactar y negociar con algunos de los sectores dentro de ese Congreso, por supuesto. Pero por lo menos hay la suerte, diría yo la suerte, de que se pudo llegar a un acuerdo y se pudo lograr la juramentación, porque lo que se veía era que no se sabía cómo iba a terminar eso, de mala manera. Incluso en algo que es un ceremonial de toma de posesión con una solemnidad en todos los países del mundo. En algún momento se llegó a pensar en el sustituto. En el caso de Guatemala, quien sustituye en este caso al presidente de la República es la vicepresidenta. Pero si esta no se juramenta, entonces es el presidente de la Asamblea. Si tampoco se juramenta, entonces terminaría en manos del juez presidente de la Suprema Corte, que es el que está oponiéndose a todas las medidas. Correcto. Y si saltamos de Guatemala y nos damos un paseíto bueno, ¿viste lo que hizo Nicaragua con los sacerdotes? Es una vergüenza también. Otra vergüenza. Pero la vergüenza ahora es para la comunidad liberal latinoamericana. Siempre estamos muy atentos a lo que puede hacer Estados Unidos de manera incorrecta o que puede hacer la derecha, pero nadie critica cuando lo hace la izquierda. No, él le luce. Lo de Daniel Ortega es una vergüenza. Una vergüenza. Él y su esposa. Sí. En este caso han liberado, como si fuera un éxito, por presiones del Vaticano, 2 arzobispos y 23 sacerdotes. Pero lo liberó para expulsarlo del país. Sí, eso te iba a decir. No los liberó, los expulsó del país. Se da el lujo de decir quién es nicaragüense y quién no, lo cual es una locura. Una locura. Porque eso no lo decide un hombre. Pero usted preguntará, ¿y por qué no hay una presión económica sobre Nicaragua? Nicaragua ha logrado una especie de híbrido extraño y raro.
y es que ese gobierno tiene apoyo de los grupos empresariales. Los grupos empresariales hacen negocio con el gobierno de Ortega. Entonces, mientras le permita hacer negocio, no va a tener mayores presiones. Internas. Y por supuesto, los grupos de izquierda son altamente beligerantes en favor de él. En favor de él, claro, porque él viene de esos grupos y ocupa esos grupos. Correcto. Ecuador, la situación de Ecuador con este joven presidente que tiene sus días contados porque es un gobierno de transición. Así es. Una situación muy violenta y muy seria que desbordó. En 48 horas desbordó una violencia que venía escalando. Sí. Pero desbordó en 48 horas y puso al país patas arriba. Mire, Ecuador, si lo vemos en las décadas pasadas, Ecuador tuvo un líder unificador, un líder conservador, llamado León Febres Cordero. No sé si usted lo recordará. Sí, claro que sí. Usted podía ser el partido que fuera, pero León Febres Cordero era una especie de Joaquín Balaguer en la República Dominicana. A la salida de León Febres Cordero viene todo un proceso de inestabilidad en Ecuador. Y sobre todo por el tema de la inflación, el tema económico, que es el tema fundamental, o fue el tema en la década pasada, fundamental de la crisis ecuatoriana, hay que decirlo. Con la salida de León Febres Cordero se elige, usted recordará aquel famoso, muy pintoresco, Abdalá Bucaram. Que salió. El mismo se decía el loco. Sí, el loco va para la calle, decía él. Sí. Que se parece a algunos locos que nosotros tenemos. Bueno. El loco está contento. Esos eran los medios de prensa. Sí, cantaba y tenía un disco. Abdalá Bucaram es un economista. Sí. La gente entendía que quien podía corregir el tema de la economía, sobre todo una inflación que sobrepasaba los 3 dígitos, los 2 dígitos, tenía necesariamente que ser un buen economista. Pero el señor terminó haciendo un desastre. Tal nivel que el Congreso Nacional lo declaró incapaz para gobernar el Ecuador. Lo exilió en Panamá. Y ahí se forma una junta cívico-militar dirigida por un coronel llamado Lucio Gutiérrez. Que traspasa el poder a la parte civil y entonces se hacen de nuevo nuevas elecciones. Y la gana un ciudadano de origen libanés llamado Yamil Mawad. ¿Recuerdan? Bueno, pues Yamil Mawad sube con la idea de que Ecuador tiene necesariamente que apretarse el cinturón, que hay que disciplinar la economía. Ese fue todo su discurso político. Pero al llegar a la presidencia hace todo lo contrario. Entra en vez de con un discurso populista, una vez llega al poder, entonces se alía de manera correcta, pero no entendida por el pueblo ecuatoriano, al Fondo Monetario Internacional. Y eso significaba devaluar la moneda, eso significaba disminuir el gasto, eso significaba un sinnúmero de medidas que necesariamente fueron impopulares. Y es destituido Yamil Mawad. Y entonces vuelve a la presidencia ya en un proceso electoral el que había sido coronel golpista, que es Lucio Gutiérrez. Con Lucio Gutiérrez pasa un periodo igual al que había sido de Yamil Mawad y entonces lo sustituye Álvaro Noboa, que es donde yo quiero llegar, el padre. El papá de este joven. Álvaro Noboa. Sí. Álvaro Noboa es una especie como de híbrido, aunque es un empresario, era conservador. Un empresario conservador, sin embargo busca como ministro de Economía nada más y nada menos que a un dirigente de izquierda, que había estudiado en los Estados Unidos, llamado Rafael Correa. Y hace la primera medida antipopular que fue exitosa. ¿Cuál fue? La dolarización del peso ecuatoriano. Equiparó el peso del Ecuador con el dólar americano. Por lo tanto, que fue un trago muy difícil, un trago complicado, una especie de medicina casi para matar al paciente, pero Ecuador superó la crisis. Logró salir de la hiperinflación, logró estabilizar su moneda y de ahí en adelante entonces comenzó una especie de crecimiento lento. ¿Qué otro elemento fue importante? No desde Correa, sino desde Mawad. Fueron los descubrimientos petroleros. Con Mawad y con Abdalá Bucaram se descubre petróleo en Ecuador en gran cantidad. Y entonces Ecuador, en vez de aprovechar ese gran ingreso de divisa para pagar la deuda y poner la moneda, estabilizar la economía, lo que hace es que lo mete en el clientelismo. Significa que cuando llega Correa hace todo lo contrario. Correa estabiliza, cuando llega el presidente de Noboa, Álvaro Noboa, estabiliza la economía. ¿Quién sustituye a Noboa? Rafael Correa. Rafael Correa. Y ahí viene el correísmo, podríamos decirlo así.
Bueno, que es una tendencia. Un correísmo que sustituye ese feblerismo, Sí. ese gobierno esa política de febles, Se de puede León decir, Feble se puede decir Cordero. que casi una ideología el correísmo en Sí, Ecuador. totalmente. Aunque parezca extraño, viene de los Estados Unidos. No era un hombre de la izquierda. No. Y entonces se sube en esa corriente liberal de Hugo Chávez Frías, Hugo Chávez, Evo Morales, de Evo Morales, de Luis Ignacio Lula da Silva, Silva. sí. Le va bien, logra reelegirse. 2 periodos. ¿Dónde viene el fracaso? Y la economía ecuatoriana se fortaleció. De hecho, lo que se veía como una quimera, el establecimiento del dólar, la equiparación del dólar fue exitosa. ¿Dónde viene el problema? Cuando intenta reelegirse en un tercer periodo. Ya la Constitución no se lo permitía. Intenta hacer una modificación constitucional que es rechazada por la Suprema Corte de Justicia. Y ahí viene la crisis ecuatoriana. Crisis política fundamentalmente. Sí, sí. ¿Quién sustituye a Correa? No sustituye a un empresario con muy pocas luces, muy apagado. Un hombre de Correa, un servil de Correa, por así decirlo. Y, quien sustituye a Correa, que lo coloca a Correa, es un inválido que dice Correa que no era de las piernas, sino de la cabeza. Y para un hombre de él. Seguro. Sí. Se lo enfrenta al presidente Lazo, Guillermo Lazo, y gana Lenín Moreno, candidato Lenín Moreno, en silla de ruedas. Sí. Pero voltea la cara hacia atrás. Sí. Y en vez de morder a su opositor, muerde a quien lo ha llevado a la presidencia. A su amo. A todas las acusaciones de corrupción, terminó Correa en el exilio y tuvo un gobierno gris totalmente, un gobierno apagado en sentido general. Y da paso a Guillermo Lazo, que era un hombre esa debilidad del correísmo trae a Guillermo Lazo al poder. Un hombre también cuestionado, pero un banquero, pero sí. Pero ¿quién gana el Congreso con el correísmo? Lo gana en la mayoría adeptos a Correa, por supuesto. Entonces Lazo se había colocado en la Constitución ecuatoriana la idea de la sustitución del referéndum para sustituir al presidente o sustituir a miembro del Congreso. La muerte súbita. La muerte súbita, como se llama vulgarmente. Tú me tumbas, y eso se hace, eso intenta hacer el Congreso, hacerle un juicio político al presidente Lazo. Y el presidente Lazo se adelanta con el apoyo de los militares y entonces da un golpe de Estado y llama a elecciones que gana este joven, apenas un joven de 38 años, el más joven que ha llegado a Ecuador. Sí. Y ahora, en este estado, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, acuérdense que él está como presidente por año y medio. Sí, para completar el mandato de Lazo. Lo que ha hecho es encontrar un nicho para su reelección. Algo importante que decir del correísmo, que Correa comete el error de eliminar la base militar de Manta, que era una base de los Estados Unidos, en el Pacífico. Perdón, en el Atlántico. No, en el Pacífico. Es de aquel lado que está la base de Manta. Sí, en el Pacífico. En el Pacífico, claro. Pero era lo que impedía la ruta de las drogas desde Sudamérica hacia el Caribe. La frontera con Colombia, prácticamente. Correctamente. Ahí, pero es el punto más hacia el mar. Sí. Con la eliminación de la base de Manta, la base militar norteamericana, en esa disputa de izquierda y derecha, pues por supuesto eso incrementó en la ruta de narcotráfico, que ya no se paga solamente en dinero, sino también en especias. Eso ha llenado a Ecuador de bandas terroristas y narcotraficantes. Y lo convirtieron en productores importantes de cocaína que antes eran No es que lo que está haciendo este joven presidente no es correcto. Lo que pasa es que también lo está utilizando como base de sustentación para su posible elección. Claro que sí. Y por supuesto va a terminar generando un modelo parecido al bukelismo, al modelo de Nayib Bukele. De hecho, las cárceles que está mandando a hacer, ha anunciado 2 grandes cárceles. Si la ha anunciado porque tiene diseño. Claro, y si tiene diseño porque lo hizo antes de la crisis. Y además lo que se está viendo en las fílmicas es el estilo Bukele. Totalmente. En pantaloncitos cortos, con la mano en la cabeza, puesto boca abajo, casi semidesnudo. No significa que Ecuador no esté de acuerdo. Ecuador no puede darse el lujo de la salvadorización del Ecuador ni América Latina. Si usted desestabiliza Ecuador, desestabiliza toda la zona. Sí. Ecuador es la frontera con el Perú. Ecuador es la frontera con Brasil. Con Colombia, con Brasil. Sí. Es sumamente riesgoso. Sí. Por eso, inclusive, usted encuentra un comunicado, un enunciado,
de Correa, de Rafael Correa, desde Bruselas. Europa, de Bruselas, apoyando esta decisión de Álvaro Noboa. ¿Qué va a pasar con Haití? Una reunión que no se anunció, sino se anunció después que terminó. Una reunión, no voy a decir secreta, pero sí privada, en cierto modo, para evitar las especulaciones y todo eso, en Washington, en la sede de la OEA. En la sede de la OEA, solicitada por República Dominicana, sin la intervención de la OEA. Una reunión bilateral en la sede de la OEA para que fuera un punto neutral, por así decirlo, con los cancilleres a la cabeza, para discutir el tema principalmente el tema del canal y el tema de las relaciones entre los dos países. Bueno, yo creo que la República Dominicana ha vuelto a sentarse en el pupitre que debió sentarse hace un tiempo. La idea, y usted recuerda que lo dije en un programa, la idea de cómo se manejó la crisis con el tema del canal fue una idea inadecuada. Fue una especie de escalamiento de 0 a 100. Sí, muy rápida. Inadecuada, muy violenta, totalmente. Claro. Y por los canales no correctos. El cierre de la frontera, el cierre comercial de la frontera, el envío de tropas militares, de aviones, fue algo excesivo, innegablemente. Pero al final no obtuvo ningún tipo de resultado. Que no fue a darse cuenta que era era yendo ante los organismos internacionales de disputa, en este caso la Organización de Estados Americanos, donde podía resolverse eso. Haití no detuvo en ningún momento la construcción del canal. Al contrario, lo usó como un desafío. Correcto. No, y la idea, las acciones dominicanas unificaron el pueblo haitiano que no estaba en eso en torno a una idea nacional, una idea de patria. Yo considero que es positiva la actitud que ha asumido la República Dominicana. Solamente por los canales internacionales eso es factible de ser resuelto. No tiene otra vía. La otra vía es una invitación al desastre, por supuesto. Creo que al final ese canal no va a servir más que excusa para los gobernantes de turno en Haití mantener esa hegemonía del poder y de identidad nacional. Ese canal no tiene ningún sentido de que vaya a surtir efecto ni positivo para Haití ni contrario a la República Dominicana. Eso sencillamente es algo que, repito, es algo que no tiene sentido. Se hizo sin ningún tipo de planificación ni de plano que haya podido ser demostrado. Y al final la única salida tendrá que ser lo que hicimos nosotros en el año 78, no sé si usted recuerda. Claro. Con el dique derivador de Pedernales. Es sencillamente dividir el PAN en dos. Hacer una presa con financiamiento internacional, como sea, que nos permita partir en dos el PAN. La mitad del agua es de ustedes, hagan lo que ustedes quieran, pero la mitad es de agua dominicana. Y que se nos garantice que vamos a tener el agua al final tendrá necesaria. que ser la salida. Sí. No es eso lo que quiere Haití, repito, porque la idea no es el canal. Es algo que unifique al pueblo en torno a ese desastre. Y eso lo logró. Y eso lo logró. Pudimos haber manejado la cosa diferente, pero ya lo importante es que el camino que se ha tomado es el camino correcto y es el único camino que tenemos. Claro, y eso ha bajado un poco las tensiones, no cabe duda. No cabe duda. Totalmente. Yo quiero, antes de terminar, Julián, este es un año electoral. En Estados Unidos se juegan Donald Trump y Joe Biden. Así es. En una situación que como confusa de hacia dónde va realmente el liderazgo que reclama un país como Estados Unidos. Porque Donald Trump, apabullado con todas estas cosas, de estas demandas, de estas denuncias, Joe Biden con una situación de salud personal que se ve muy disminuido y las beligerancias en el mundo cada vez más fuertes. China con un poder económico innegable. Sí. Y después esto que pasa con Rusia y lo que pasó ahora con Yemen y todo esto que está pasando en ese mundo, sin dejar, lógicamente, a Israel y Hamás. O sea, como que los Estados Unidos no se ve como con la unificación y la fortaleza que ha tenido generalmente para enfrentar situaciones mundiales de esta naturaleza. Mire, Estados Unidos va al gobierno de los vicepresidentes. Usted me dirá, ¿cómo se forma eso? El Partido Demócrata tiene que estar pensando varias veces quién va a acompañar a Joe Biden como vicepresidente. La actual vicepresidenta Kamala Harris, ha sido un fracaso.
en términos de lo que podría ser complementar el trabajo del presidente. Tiene mucho que ver con la edad de él, tiene que ver con la ascendencia de ella. Ella no ha logrado jugar el rol que debió haber jugado. Más lo han hecho algunos de los funcionarios de Biden, hay que decirlo. Sí. Ella no se ve como la mujer del Estado. No. En el caso del Partido Republicano está una incertidumbre. ¿Podrá llevar a Donald Trump? De llevar a Donald Trump, algo que a mí me luce todavía un poco cuesta arriba. Haber demostrado el establishment, todos los desaciertos de Donald Trump, sobre todo esa ocupación del Congreso, es algo que está pintido en vivo al mundo. En algún momento el establishment buscará la vía de cómo detener, por la vía judicial o por otra vía, la candidatura de Donald Trump. Ahora la pregunta es ¿a quién coloca? Hay varios candidatos, no con un perfil muy bajo todo, el caso de Ron DeSantis de la Florida, que es extremadamente radical, ultraconservador. El caso de la ex embajadora Nikki Haley tuvo buen posicionamiento en las encuestas en algunos lugares, pero para las primarias. Sigue teniendo ese pequeño... Necesita algo que sea más norteamericano, más redneck, como dicen ellos. O sea, más... Nikki Haley es una norteamericana de origen hindú, de padres indios. Complementarían bien. Podría ser alguien con Inglaterra ahora, que es un descendiente. Rishi Sunak. Sí. Todo es posible. Yo creo que en caso de no poder cambiar alguno de los escenarios, los vicepresidentes van a jugar un papel muy importante, que fue el caso de uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos, que fue Franklin Delano Roosevelt. Pero ya su tercer periodo estaba muy disminuido. Fíjate que a quién colocan. Colocan un general un héroe de guerra llamado Dwight Eisenhower. Yo creo que el establishment buscará la salida porque ahora está muy complicado el caso de los Estados Unidos. Sí. El manejo con Taiwán es un manejo con China que hay que tomar mucho en cuenta. Es una espada de Damocles. Sí, al final Taiwán y China son una misma cosa. De hecho, en estas elecciones que acaba de ganar el partido independentista taiwanés, sin embargo, el partido de la unificación con China sacó alrededor de un 35%, lo cual le dice que esta generación de taiwaneses no ven tan adversa una unificación con Pekín. Que eso está ahí, claro. Una cosa fueron los salidos del 49 con Chiang Kai-shek y ese terror de lo que podía ser el imperio chino, y otra cosa son estas nuevas generaciones, sobre todo con lo que tiene que ver con el mercado entre ambos estados. Estas acciones de Estados Unidos e Inglaterra sobre los ataques estos de Yemen. Peligrosos, pero inevitables. Esto no podía radicalizar todo el conflicto en esa zona. Si un barco petrolero saliera, por ejemplo, de Bruselas, saliera de Holanda, para poner un ejemplo, tardaría cerca de 25 días para abastecerse de combustibles en la zona petrolífera. Los Emiratos Árabes, Qatar, la misma Arabia Saudita, alrededor de 25 días, con una ruta ya muy segura, una ruta muy, muy estudiada, muy navegada. Sería salir, cruzar lo que es el estrecho de Gibraltar, ¿no, verdad? Bajar todo el Atlántico, entrar al estrecho de Gibraltar, a lo que es el Mediterráneo, cruzar el Mediterráneo, entrar al canal de Suez, cruzar todo el Mar Rojo, hasta terminar en el Mar Arábico, 25 días. Pero es una ruta conocida, una ruta donde las compañías de seguro se sienten cómodas. ¿Qué pasa si esa ruta se interrumpiera, como ha pasado? Que entonces usted tendría que hacerlo a través del Cono Sur. ¿Y eso es? Eso son 30 días más. Será 30, 35 días. Usted entenderá cuánto vale un día navegando con 1000 contenedores encima. ¿Qué significa eso? Eso alteraría todo el comercio internacional, no solamente de petróleo, sino de mercancía también. Entonces, ¿qué pasa con la ruta del Mar Rojo? Que usted cruza el canal de Suez. Y si cruza el canal de Suez, va a tener a la derecha a Jordania, con un pequeño estrecho que tiene una salida al Mar Rojo. Y va a tener a Israel. Hay un puerto de Israel que se llama Eilat, que es un puerto militar. Pero si sigue caminando, bajando hacia abajo, va a encontrar todo lo que es Arabia Saudita.
Y del lado contrario, del lado del oeste, va a encontrar primero Egipto, que es una zona segura, sin mayores riesgos, y va a encontrar el Sudán, que está en una guerra civil que no termina, pero que no tiene intereses en ese conflicto. Si no tiene mayor incidencia, eso te iba a decir en ese... Si sigue hacia abajo, va a encontrar a dos pequeños estados, que es el estado de Eritrea, que es una especie de... algo extraño, porque tiene una base militar de los Estados Unidos, pero tiene una base militar rusa. Sí. Y si sigue más abajo, del lado oeste, va a encontrar una república muy pequeñita que se llama Djibouti, también sin mayores... Y luego sale a lo que se llama el Cuerno del África, ¿no? A lo que es la zona de Somalia, que hace unos años te recordará los piratas somalíes. Sí, terrible. Del lado oeste va a encontrar, como le dije, Arabia Saudita. Y luego de Arabia Saudita, en la parte sur, va a encontrar a Yemen, la República Islámica del Yemen, que es una república que eran dos Yemen, del norte y del sur, y ya están unificados. Pero tiene una guerra de más de 10 años. La parte que tiene que ver con el Mar Rojo es una parte que es controlada por los Hutis, que es un grupo islámico terrorista. Que sunita, por cierto, pero que es muy cercano, aunque es sunita, es muy cercano a Irán. Irán es su gran apoyo, como lo es Siria también. Y está en guerra con la parte del norte, que en este caso es controlado por Arabia Saudita. Colocar en Yemen un tipo de república islámica parecida a Irán es un problema para todo el comercio petrolero. Significa que Estados Unidos e Inglaterra, que fueron los dos que atacaron, y lo podría hacer Alemania, lo podría hacer cualquiera, no se pueden dar el lujo de que esa ruta de comercio se interrumpa por ninguna razón. O sea, fue una acción necesaria, por así decirlo. Totalmente. No solamente para Occidente, sino para el mundo completo. ¿Tú crees que eso tenga repercusión en la zona? Sí, que de hecho el precio del barril del petróleo ha subido alrededor de $4. Pero los contenedores han subido de precio. Sí. Pero los seguros de navieros han subido de precio. Claro. Pero todo eso afecta a toda la zona. Necesariamente, claro, esto no cuenta con Yemen como gran estado. La parte del norte, cercana al Mar Rojo, es minoría, pero es la parte más agresiva, más aguerrida. Saná es su capital y está ocupada por estos grupos hutis, que en su gran mayoría son radicales. Sí, son terroristas. Totalmente. Sí. Bueno, don Carlos, don Julián, estaba pensando en mi amigo Carlos Cuello. Mi amigo y mi hermano. Su hermano. Yo lo adoro. Yo lo sé. Siempre y cuando no haga ningún chiste. Claro. Los peores chistes de mi vida que he oído son de ese señor. Y él que siempre que hace un chiste dice, si Julián oye le va a gustar. Gracias, don Julián Roa, gracias a ustedes por haberme acompañado en este conversatorio sobre lo que está pasando en el mundo, en nuestra América, con nuestros vecinos, los haitianos de Estados Unidos, que es el eje fundamental de nuestra política y de toda esta zona y del mundo, y lo que ocurre también allá, a lo lejos, en esa parte de la Europa y de Oriente, siempre expectante. Gracias, don Julián. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El caso de Ecuador es un caso emblemático. Es un caso emblemático, señores. Lo que está pasando es una vergüenza
haber llegado a este punto, a esta situación de que las bandas en un país, en Haití ya eso es común, en África eso es común, por así decirlo, pero que aquí en plena América las bandas puedan tomar control de las calles y de los pueblos. Uno pensó que ya eso, con la desaparición de los grandes carteles de la droga en Colombia y con los controles que se le ha puesto a México, esos ejemplos, no era para volver a una situación como lo que ocurre en Ecuador. La Voz de los Estados Unidos de América, la VOA, analiza el tema. Analiza el tema en profundidad en su foro interamericano de esta semana con Gonzalo Abarca. Ecuador, democracia, seguridad y desafíos. Es el tema con que analizan esta situación, esta realidad. Con este foro de la Voz de los Estados Unidos de América me despido. Hasta mañana nueva vez para otra emisión de Oye País. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Quédense con nosotros viendo este análisis sobre la situación ecuatoriana y en qué nos reflejamos y nos proyectamos los dominicanos y los demás latinoamericanos. Esta semana Ecuador protagonizó uno de los mayores desafíos democráticos en su historia reciente, cuando, de acuerdo con fuentes oficiales, cientos de hombres armados secuestraron a más de un centenar de funcionarios de seguridad y decenas formaron, o más bien tomaron, por asalto al canal público TC Televisión en Guayaquil. Las autoridades informaron de la detención de al menos 70 personas, pero para conocer los detalles de la actual situación hacemos contacto con nuestro corresponsal en Ecuador, Néstor Aguilera. Néstor, bienvenido. ¿Cuáles han sido los más recientes anuncios por parte del gobierno que lidera el presidente Daniel Noboa y también por parte de las Fuerzas Armadas? Gonzalo, quizá el que más ha llamado la atención es el diseño final de las dos nuevas cárceles que pretende construir el presidente ecuatoriano en las provincias de Pastaza, localizada en la región amazónica del Ecuador, también en la provincia de Santa Elena, localizada sobre la región litoral. Además, la situación se mantiene invariable a esta hora en cuanto tiene que ver a las cárceles del país. El día de ayer se informó que 178 personas que laboran como agentes penitenciarios y personal administrativo se encuentran en poder de privados de la libertad. Y justamente generamos esta señal a 4 kilómetros del centro de privación de libertad, que está localizado en la Tacunga, provincia de Cotopaxi, aproximadamente a 2 horas al sur de la ciudad de Quito. Hay mucha vigilancia, imposible acercarse, pero lo paradójico, Gonzalo, amigas y amigos, es que en las afueras, en la zona exterior, hay inhibidores de señal. Sin embargo, desde el interior, donde prácticamente gobiernan estas organizaciones criminales, ellos tienen toda la posibilidad de ingresar armamento de fuego, armas blancas, comida, en algunos casos, algunos lujos que uno no pensaría que pueden ocurrir. Y regularmente esta situación se repite cuando las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hacen requisas. Este es un panorama general de lo que a esta hora se vive acá en el Ecuador. Ahora, Néstor, ¿cómo ha respondido la sociedad civil ante este clima de violencia, ¿no? Ante este clima de inseguridad? ¿Cómo respondió la sociedad civil por la inseguridad? Bueno, hay un apoyo unánime frente a las acciones que lidera el presidente de la República. Incluso anteanoche la Asamblea Nacional emitió un comunicado de respaldo prácticamente unánime también a las acciones. Sin embargo, ojo, que cerca de la medianoche el presidente Daniel Noboa presentó también a la función legislativa un proyecto de ley de carácter económico urgente, es decir, deberá ser tramitado en no más de 30 días, destinado a incrementar el impuesto al valor agregado, el IVA, del 12 al 15%. Esto seguramente va a generar críticas. ¿Por qué? Porque implica de alguna manera un sacrificio económico para financiar lo que ha dicho el presidente de la República, esta guerra contra las bandas criminales. Bueno, muchísimas gracias, Néstor Aguilera. Cuídate, por favor. Excelente tu trabajo desde lo que ha sido el centro de la tormenta informativa esta semana en Latinoamérica. Y ahora, para analizar el tema, me acompaña desde Ecuador la académica y analista de temas de seguridad, la doctora Carla Álvarez, la doctora María Puerta, que también es experta en temas latinoamericanos, profesora del Valencia College en Florida, Estados Unidos, y el doctor John Polga
Haminovich es profesor de la Academia Naval de Estados Unidos. Bienvenidos los tres. Doctor Álvarez, empiezo con usted. ¿Cuáles, en su opinión, son las claves, ¿no? Las claves para entender cómo Ecuador ha llegado a este conflicto armado interno, como lo ha calificado el presidente Daniel Noboa sobre los hechos recientes en la nación? Bienvenida, doctora. Hola, Gonzalo. Un saludo a los otros panelistas también y a la audiencia. Bien, para poder entender cómo el Ecuador llegó a esto, hay que saber que hay varios factores jugando, ¿no? Por una parte tenemos un COVID, una pandemia que dejó a la economía del Ecuador gravemente golpeada y con algunos indicadores sociales también muy débiles, como el empleo, por ejemplo, la atención en salud o la atención incluso en educación. Y bueno, esto afectó a la sociedad. Por otra parte, tenemos un gobierno que desmanteló el sector de la seguridad, ¿sí? Le quitó presupuesto a las cárceles, le quitó presupuesto a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, restó el número de burócratas que llevaban los registros de la gente en las cárceles, por ejemplo. Y bueno, esto contribuyó a que se pierda la capacidad del Estado para responder a las bandas. Y además tenemos un contexto de crecimiento de la criminalidad en el mundo y en América Latina, y el Ecuador se insertó de lleno en este crecimiento de la criminalidad con un Estado débil y con unos indicadores sociales también muy débiles. Si se quiere un cóctel perfecto para un desafío ciudadano, para la seguridad. Exactamente. Ya. Entonces, la necesidad de la población, la falta de atención del gobierno y el interés de las bandas por cooptar a la gente generaron este cóctel que ha sido un cóctel molotov. Claro que sí. Bueno, doctora Puerta, bienvenida. ¿Qué impacto puede causar este desafío institucional en una región ya impactada, ¿no?, por el accionar de los grupos criminales? Un gusto saludarlos y a los compañeros del panel. Yo creo que lo que ha dicho la primera invitada es clave para entender cuál es el problema y cómo hay una suerte de spillover en la región, porque es una fragmentación institucional por una parte que debilita al Estado. Y la preocupación que hay es fundamentalmente que si Ecuador no logra controlar esta situación, que es multifactorial, que no va a depender solamente del Ejecutivo, esta situación tiene unos aliados peligrosos en esa suerte de regionalización de esta cultura criminal, que la estamos viendo no solamente en Ecuador. Me refiero, por ejemplo, a esta conexión con las prisiones y cómo estos grupos armados tienen un control enorme gracias a esa debilidad institucional. Pero quienes conocemos, por ejemplo, el caso de Venezuela, sabemos que esta es una dinámica que no es ajena a ese debilitamiento institucional. Y lo preocupante es si incorporamos el factor de la situación en Perú y, por supuesto, la conexión que hay desde el punto de vista del negocio de las drogas con los grupos activos paramilitares y guerrilleros de Colombia. Esto, como dice la primera invitada, es un cóctel explosivo. Claro. Ahora, doctor Polga, deseo retomar lo que ha dicho la doctora Álvarez, y es: entonces, ¿qué tan enraizados están los grupos del narcotráfico en la sociedad civil y también en el sistema político de Ecuador? Usted, como un experto de la Academia Naval de Estados Unidos y especialista en Ecuador. Buenos días, Gonzalo. Están profundamente enraizados. El llamado caso Metástasis, presentado por la Fiscalía a mediados de diciembre, reveló hasta qué nivel el narcotráfico ha permeado las estructuras de la justicia, de las fuerzas de seguridad del Estado. Están implicados abogados, funcionarios judiciales, periodistas, oficiales de policía y muchos otros. La corrupción está en todas partes. En el 2022, 25 oficiales de la Fuerza Aérea fueron castigados por sabotear equipos de radar que monitoreaban la actividad de bandas criminales en el país. El año pasado, la policía investigó a varios funcionarios del gobierno por vínculos con la mafia albanesa.
¿sí? Cualquiera, además, que se enfrente a estas bandas y sus redes de corrupción están en riesgo. Basta mencionar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto del año pasado, claro, ¿no? Después de amenazar con acabar con las pandillas. La violencia en Ecuador ha llegado a niveles pocas veces vistos. En el 2023 ese país batió su récord histórico de homicidios con 7.878, de los cuales solo se resolvieron 584 según información revelada por el propio gobierno. Continuamos el análisis con la académica y analista en temas de seguridad, la doctora Carla Álvarez, la doctora María Puerta, experta en temas latinoamericanos, profesora del Valencia College, y el doctor John Polga Hesimovich, John, profesor de la Academia Naval de Estados Unidos. Antes de continuar el análisis, vamos a ver lo que ha dicho el secretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Brian Nichols, sobre lo que ocurre en Ecuador. Y es lo siguiente: extremadamente preocupado por los hechos de violencia y los secuestros en Ecuador, Estados Unidos apoya al pueblo de Ecuador. Estamos listos para proveer asistencia al gobierno de Ecuador y nos mantenemos en comunicación cercana con el presidente Daniel Noboa. John, ¿cuál es el interés o a tu juicio, qué podría ser lo que más preocupa al gobierno de Estados Unidos respecto a la situación de inseguridad actual en Ecuador y cómo los hechos recientes podrían impactar esa relación bilateral, incluyendo el supuesto caso de que las bandas criminales lograran profundizar en su avance en el país? Históricamente, Ecuador es un aliado importante de los Estados Unidos y un importante socioeconómico también. Y una guerra armada interna puede poner en riesgo la estabilidad del país, definitivamente. En términos geopolíticos, los Estados Unidos tienen un interés en cultivar aliados en la región. Sin embargo, con varios gobiernos de izquierda en la actualidad, esto ha sido más difícil. Los Estados Unidos no quieren perder la amistad, digamos, del Ecuador en ese sentido. Dicho eso, no creo que la presencia de las bandas criminales cambie fundamentalmente su relación con los Estados Unidos. Incluso creo que puede promover o dar incentivos para crear una relación más cercana de cooperación para fomentar la estabilidad y evitar una profundización a nivel regional de la crisis. Ahora, doctora Puerta, ¿ve alguna posibilidad usted de que esta situación pueda en algún momento generar un éxodo masivo de ecuatorianos al exterior? Su análisis del posible impacto en la migración del hemisferio, por favor. Justamente esa es parte de la preocupación que hay, porque antes de este recrudecimiento de la violencia criminal en Ecuador ya se estaba notando un ascenso en el número de migrantes provenientes del Ecuador a su paso por el Darién. Y lo que se estima desde el punto de vista de la perspectiva que hay para este año es que van a aumentar y los casos de ecuatorianos, lamentablemente en esta situación, esta situación va a requerir de una política migratoria regional, porque ellos van a pasar por toda una serie de países en ese recorrido y muchos expertos en migración temen que van a ser víctimas de mucha más violencia y por eso Estados Unidos debe anticipar cómo va a modificar sus políticas en relación a este recrudecimiento de violencia criminal en Ecuador. Conclusiones. Empiezo con usted, doctor Polga, sus conclusiones sobre esta situación en Ecuador. Estamos ante una situación sin precedentes. Hay dos frentes de conflicto. Por un lado, los grupos criminales contra el gobierno y por el otro lado, los grupos criminales luchando entre ellos. Además, no son grupos terroristas típicos, guiados por una ideología, sino bandas criminales motivadas por recursos ilícitos y con una capacidad para corromper y capturar instituciones estatales. Si la historia es una indicación, será difícil abordar esta crisis militarmente. Doctora Álvarez, su análisis final. Bueno, creo que la situación es complicada en el Ecuador. Estamos viviendo un incendio que se está apagando con medidas adecuadas, ¿no? Estamos teniendo
estamos usando todos los recursos del Estado, las Fuerzas Armadas e incluso los recursos económicos para enfrentar este incendio, pero es necesario pensar de manera integral en el futuro para resolver esta crisis de manera estructural. Es decir, el uso de la fuerza es importante, se necesita, pero no es suficiente en el largo plazo. Necesitamos invertir en indicadores sociales, mejorar las condiciones de las cárceles, evitar que los chicos en las calles estén tentados a ser partícipe de las pandillas, de la actividad criminal. Necesitamos mejorar el empleo y otros indicadores más. Entonces, el Estado tiene y el gobierno tiene el desafío de apagar este incendio, pero sentar las bases para resolver esta crisis de manera estructural en el futuro. Y son desafíos, los que usted menciona, doctora, son desafíos monumentales, ciertamente. Doctora Puerta, su lectura. Creo que el reto que tiene el presidente Noboa en los próximos meses es lograr estabilizar la situación, pero será muy difícil, sobre todo en el marco de un conflicto que está visto como una guerra en contra de estos grupos criminales, y eso va a tener consecuencias, por lo que se va a necesitar de una estrategia desde el punto de vista institucional que le dé garantías a la población de protección, pero además de eficiencia en esa lucha en contra de estos grupos criminales. Bien, muchísimas gracias a la doctora Carla Álvarez, a la doctora Isabel Puerta y al doctor John Polga. Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Hasta la próxima.